Hoy quiero hablar de las enseñanzas que nos pueden ayudar a contrarrestar el evangelio de la prosperidad. O qué argumentos podemos utilizar bíblicos cuando nos veamos confrontados por gente o por estas doctrinas, ¿no? El primero, no sé si lo tengo ahí, después de eso, Eddie, la predicación apostólica de la cruz. No, todavía no, regresemos. Ahí vamos a hablar de algunos textos. Primero, la predicación apostólica de la cruz. Dios llama a las personas a venir a Cristo para el perdón de los pecados. Recordemos que ese es el tema central del evangelio, ¿no? El tema central del evangelio no es los bienes materiales, la prosperidad física y financiera, sino es la llamada para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Jesús murió para expiar los pecados de su pueblo y por eso necesitamos regresar a toda esta gente que ha sido atraída y, como diría Pablo, fascinada, casi que embrujada, ¿no? Atraerlos y llamarlos de nuevo al mensaje central del evangelio, que es el mensaje de la cruz. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar innumerables referencias acerca de que este es el tema central del evangelio y no lo que se propone en esta teología que estamos viendo hoy. Ahora sí, Eddie, ayúdame con algunos de los textos. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro y los demás apóstoles no ofrecían nunca, recibiréis bienes, recibiréis esto. Algunos sí recibían sanidad, ¿no? Algunos sí recibían este bienestar, pero no necesariamente era la marca de la llamada al evangelio. Hechos 5, verso 31 dice, a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, otra vez, arrepentimiento y perdón de pecados. La llamada otra vez es a la centralidad del evangelio, no a otra cosa. Hechos capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas. Está hablando de nuevo de Jesús. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La oferta es perdón. Lo que se obtiene es perdón. Y es por gracia, ¿sí? Es un venir para recibir esto, perdón, que es mucho más valioso que, es mucho más valioso que los bienes materiales, físicos y financieros. Hechos 10, verso 38, ¿sí? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La centralidad del evangelio. Hechos 26, capítulo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El enfoque nunca está en la prosperidad física, financiera o material en esta vida, si bien Jesús asegura bendiciones eternas, incluida, ¿sí? Una oferta de prosperidad física y sanidad física es a través de la muerte en la cruz, y esta se obtiene en la era venidera, ¿sí? Creemos que seremos sanos por la eternidad, no necesariamente acá, ¿sí? Creemos que seremos prósperos materialmente, si lo quieren ver así, en la era venidera, no necesariamente acá, ¿sí? Los creyentes llegarán a disfrutar de todos estos beneficios a través de la muerte de Cristo y luego de la resurrección, ¿sí? Donde no habrá más enfermedad, en donde no habrá más molestia ni cosas que nos sometan a dolores y lo demás. De nuevo, una herramienta principal para contrarrestar el poder del evangelio de la prosperidad es un llamado al verdadero evangelio, que tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de pecados. Número 2, Dios le prometió a Abraham, sí,
que heredaría el mundo. Eso es lo que dice Romanos 4, verso 13. Esta promesa se cumplió en la persona y la obra del hijo de Abraham, si lo quieren ver así, Jesucristo. Leamos Gálatas 3, verso 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Todo el que cree en Jesucristo es hijo o hija de Abraham, ¿sí? Y coheredero de la herencia prometida a Jesucristo. Por la misma fe ejercida por Abraham, recibimos las bendiciones, pero las bendiciones principalmente de salvación, justificación, adopción, ¿sí? El Espíritu Santo morando en nosotros y la garantía de una herencia eterna. Sigue diciendo Gálatas capítulo 3, ahora versos 7 al 9, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los creyentes no poseeremos plenamente la herencia prometida, sino hasta la resurrección, ¿sí? En aquel día, en donde, otra vez ahí entra nuestro entendimiento escatológico, ¿no? Hay entendimientos escatológicos diferentes al nuestro, pero el nuestro es que la eternidad es una tierra restaurada, ¿no? Y esa herencia la alcanzaremos, obviamente, en aquel día, en la resurrección. Y esto lo pueden probar muchos otros versos. Hebreos 11 nos habla de eso. Por ejemplo, habla del mismo Abraham, quien estuvo buscando la ciudad cuyo fundamento es Dios mismo, cuyo arquitecto es Dios mismo. Y la vio, ¿sí? La vio. Y fue cuando Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Abraham no lo experimentó aquí en la tierra, ¿sí? Pero creemos que por la fe lo haremos. El llamado para contrarrestar el efecto de la teología de la prosperidad a una supuesta herencia acá y ahora es recordar que la herencia eterna de salvación es mucho más grande a cualquier herencia que pudiésemos recibir acá en la tierra. Es incomparable. Entonces, el luchar por una herencia hoy, acá, antes de irme a la tumba, sí, es algo que podemos hacer, pero no como objeto principal de nuestra vida, porque en caso lo llegásemos a obtener, no tiene comparación a la herencia eterna. Por eso aquel texto: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero a cambio de su alma? Es una estafa. Y número 3, los creyentes tienen el deber y el privilegio de dar generosamente para la obra del reino, ¿sí? ¿Qué dice la teología de la prosperidad? Da acá para que Dios te dé. Ese es el condicionante. Ahora, no estamos diciendo que los que no creemos en la teología de la prosperidad no tenemos que dar. Claro, de hecho se nos ordena dar para el avance de la obra del reino de Dios en esta vida. Dios hace que su gracia abunde hacia su pueblo para que demos generosamente, para que estemos equipados, ¿sí? Para seguir dando y ayudar a otros también. Según de los Corintios 9, versos 8 al 11 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, es decir, para dar, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hey, no nos oponemos a dar, no nos oponemos a diezmar, a ofrendar,
a dar a las causas que avanzan el reino de Dios en la tierra. Pero nuestra motivación para dar es distinta. La Escritura nunca nos enseña a dar para dar y acumular tesoros acá para nosotros mismos. La Escritura nos enseña a dar porque es nuestra naturaleza. Dice Proverbios, el justo da y no detiene su mano. ¿Sí? Damos porque somos justos, porque es nuestra naturaleza dar. Y si en algún momento no llegamos a recibir lo que nosotros quisiéramos recibir, finalmente el principio en nosotros permanece. Es más bienaventurado dar que recibir. Si no, pregúntenle a los boxeadores. Es mejor dar a que le den a uno. Finalmente el principio prevalece. No damos para que se nos dé, damos porque es nuestra naturaleza. Aún así, nos tengamos que despojar a veces de algunas cosas para poder dar. Y el último punto que yo quisiera mencionar para contrarrestar, digamos, algunas de las... Porque, digamos, he dado ahorita 3 puntos, pero ¿por qué? Porque son 4 puntos los que hablé de la teología de la prosperidad. Pero el último punto sería, el apóstol Pablo oró fervientemente al Señor por sanidad personal. ¿Se recuerdan? Dijo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Algunos creen que no era un aguijón necesariamente en la carne, algunos creen que sí. Pero la respuesta, cual hubiese sido la petición de Pablo para ser sano de lo que le atribulaba, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu dolor. Y de nuevo regreso a la pregunta, ¿y si Dios no nos quiere conceder la sanidad de nuestro cuerpo? ¿Por eso lo dejaríamos de adorar? ¿Por eso le dejaríamos de alabar? Lejos esté de nosotros, ¿sí? Hacer tal cosa. Mejor que nos baste su gracia, porque en esta debilidad que padecemos, su poder se perfecciona. Esto no fue una falta de fe de Pablo, porque eso es básicamente la respuesta del maestro de la teología de la prosperidad. Pero mire, no funcionan, sigo enfermo, hasta estoy más enfermo. Te falta fe, por eso es que no has sido sano. ¿Qué salida tan fácil, ¿no? Y jamás vemos atribuirle el padecimiento de la enfermedad y a veces tal vez el empeoramiento de la enfermedad a la soberanía de Dios, por dura que nos parezca. Nos ha de bastar su gracia, porque en esa debilidad, en esa pobreza, tal vez en ese estado en el que a los ojos del mundo podríamos ser hasta miserables, el poder de Dios se perfecciona. Dios no ha prometido una sanidad completa en esta vida. Si no, aquí está la tumba. Si no, ¿qué? No envejeceríamos, no moriríamos. Vamos a morir. Él promete una curación completa, sanidad completa de personas, solamente en la resurrección del último día. Creo que Liz fue la que me preguntó aquel día, pero entonces, en la resurrección de los muertos, ¿cómo vamos a hacer? Yo le dije, con mi cara, pero con el cuerpo de Cristiano Ronaldo. No, o sea, me refiero a que habrá perfección, ¿sí? Habremos alcanzado perfección no por nuestra obra, ni por lo que hayamos podido hacer, sino por la obra que Él ha de completar en nosotros. Amén. Quiero pasar a un par de puntos más rápidamente. ¿Cómo puedo yo compartir el evangelio con aquellos que sostienen esta doctrina? Porque una de las cosas que necesitamos entender es que la evangelización que nos ha tocado hacer hoy en día, por ejemplo, en el contexto en el que vivimos en Guatemala, realmente no es una evangelización como la que le tocó a muchos de nuestros hermanos cuando iban a estas tribus metidas allá en las montañas en no sé qué país, en donde de verdad eran pueblos paganos y que ni siquiera hablaban un idioma que se entendía. Tal vez esa no es la evangelización que nos toca.
Pero hay un aspecto de la evangelización que debemos considerar, que tal vez podría llamarse reevangelización. Porque mucha de esta gente está evangelizada con un falso evangelio. Tienen alguna idea de la Biblia, porque incluso usan la misma Biblia que nosotros. Tienen alguna idea de lo que es la iglesia, la oración, la fe. Incluso tienen alguna idea del evangelio, alguna idea de la justificación por la fe. Lamentablemente no se atreven a decir sola, la fe sola, pero nosotros sí. Entonces, en alguna medida nos toca hacer una reevangelización. ¿Cómo puedo yo compartir el evangelio con estas personas? Para empezar, le tenemos que bajar 2 o 3 rayitas a la intensidad que sentimos cuando vemos la maldad de mucha de esta gente, ¿no? Yo viendo esos videos, mejor los quité porque le dan ganas a uno de decir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, número 1, como les decía aquel día, tranquilizarnos, ¿no? Finalmente creemos en que Dios es quien hace la obra. Y creemos que ahí hay mucha gente engañada, que son nuestros hermanos, y yo estoy seguro que algún día Dios los alcanzará, y ojalá Dios nos use a nosotros para de verdad alcanzarles, ¿no? Y seamos nosotros el instrumento que Dios esté utilizando para alcanzarles. Número 1, ¿qué puedo decirle yo a esta gente? Bueno, aquí creo que sí puse yo eso, Eddie, sí. Enfocarse en la vida y muerte de Cristo para el perdón de los pecados. Por eso es tan necesario aprender que esto es el tema central de la Biblia. Muchos de ellos dicen, sí, la Biblia es nuestra base y por eso predicamos esto, porque la Biblia dice, ok, ¿qué es el tema central de la Biblia, vos? ¿Es la prosperidad, es la sanidad física? No, es el enfoque del señorío de Cristo y del llamado al evangelio. Una de las cosas a las que puedo invitar a esta gente es a enfocarse a un evangelio de redención, de perdón de pecados, por sobre un evangelio de resultados materiales. ¿Ok? El mensaje central del evangelio es la promesa del perdón de los pecados por cualquier otra cosa, por sobre cualquier otra cosa. Todo lo que venga después del perdón de los pecados es ganancia. Una persona puede tener muchas propiedades y bienes materiales, pero si no tiene perdón de sus pecados, realmente no tiene nada. En el momento en el que muere, todo eso lo pierde, no se lo lleva. Pero ¿qué hay de aquel enfoque que dice que si tienes a Cristo lo tienes todo, aún así no tengas nada en esta vida? Uno de los primeros puntos que podemos hacer es llamar a la centralidad otra vez del evangelio. Pablo enfocó algunas veces en su enseñanza esto, el mensaje de la cruz. Ayúdame de ahí, 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo sigue escribiendo ahora en Gálatas 3, verso 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Porque estoy casi seguro que todos los que estamos acá tenemos algún amigo, conocemos a alguna persona que asiste a una de estas iglesias. Esto ha proliferado muchísimo, ¿no? De repente tenemos una conversación y hasta en cierto punto busquemos tenerla. Yo lo he hecho con algunos me han dejado de hablar y está bien, ¿sí? Algunos sí me siguen hablando, pero cada vez que empiezo a hablar de eso, inmediatamente cambiamos de tema o algo así, está bien, no hay ningún problema. Pero aunque les caiga pesado, pidamos gracia a Dios. Para uno de nuestros puntos centrales es recordar, el tema central de la Biblia es el evangelio para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Insistamos en eso. En algún momento, como decimos en Guatemala, les va a caer el 20. 2, otra de las cosas que podemos hacer es enfocarnos
en la esperanza de bendición eterna. Llamar a estas personas a enfocarse en la esperanza de bendición eterna. ¿Sí? El Evangelio nos empuja a recordar que la herencia eterna es en Cristo Jesús. Es la herencia eterna en Cristo Jesús que Él ha guardado para nosotros. Pedro escribió sobre una herencia que es incorruptible. ¿Qué es una herencia incorruptible? Que no se pierde, que no se devalúa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿por qué algunos dicen, no, es que yo no compro carro de agencia? ¿Por qué? Porque el momento en el que sale de la agencia vos pierde no sé cuánto por ciento. Está bien, algunos dicen, no, bien, hay que hacerlo. Está bien, no hay ningún problema. Pero el punto es, creamos o no, todo lo que obtenemos acá en esta vida, en alguna medida, se corrompe. Por eso Jesús decía en el Sermón del Monte que hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde ni la polilla ni el orín corrompen los tesoros. Llamemos a estas personas a enfocarse en una herencia aún más valiosa. Es una herencia incorruptible. Miren lo que dice 1 Pedro 1, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso significa que no se marchita, ¿sí? Reservada en los cielos para vosotros. Es una herencia. Cuando hablamos de los cielos, hablamos de que algunos creen que los cielos es irnos de acá en los cielos, pero realmente creemos que finalmente el cielo y la tierra serán un solo ámbito, como lo fue al inicio antes de la caída, ¿sí? Entonces, cuando Pedro habla de esto, habla de un estado eterno, en donde el pecado habrá sido derrotado total y absolutamente. Entonces, si mucha de esta gente está atraída por la herencia corruptible de este momento, de esta tierra, y por eso van a una iglesia como esta y escuchan y leen libros que explican estas cosas, llamémosles su atención a una herencia incorruptible, que es superior, de mucho más valor a lo que ellos podrían obtener acá. Y si no lo ven, no se preocupen, algunos lo lograrán ver, estamos seguros. Pablo enseñaba la necesidad de sufrir en esta vida como algo inevitable en la vida del cristiano previo a ingresar a la vida eterna. Si sufrimos con él, dice Romanos 8, resucitaremos con él en el postrer día. ¿Sí? Romanos 8, 16 y 17. Hagamos énfasis en esa herencia futura. ¿Ok? Y número 3, otro de los puntos que podríamos hacer con estos hermanos, ayúdame ahí, es llamarles a enfocarse en el descanso que recibiremos al participar de los sufrimientos de Cristo. La Biblia enseña que no hay gloria sin sufrimiento. Gran parte de la teología de la prosperidad busca evitar el sufrimiento, busca que sus feligreses evadan el sufrimiento. Bueno, recordémosle a esta gente, en la medida de lo posible, que el verdadero evangelio no es para gente que está buscando evadir el sufrimiento. El verdadero creyente no le teme a en algún momento sufrir en esta vida. El profeta Isaías describió a Jesucristo como un varón de dolores. ¿Qué significa eso? Un varón que estuvo dispuesto a padecer el dolor y que no se achicó palo, sino que le dio frente al dolor, al sufrimiento. De acuerdo con los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice, fue hacia abajo, con dificultad, con oposición, a veces con pobreza, a veces con soledad y sufrimiento. Sus discípulos, díganme si no, sufrieron también y siguieron los pasos del Maestro. El único que no lo hizo, curiosamente, el único que no estuvo dispuesto a padecer en esta vida, curiosamente, fue aquel discípulo que amó más el dinero. ¡Hala, qué casualidad! Fue Judas, uno de los principales maestros de la teología de la prosperidad. Dios ha ordenado que su pueblo sufra por la causa de Cristo en esta vida, pero la promesa
por ese sufrimiento, ¿cuál es? Plenitud, restauración, abundancia en la era por venir. Si tenemos conocidos que creen lamentablemente en esta doctrina y se han entregado a esta doctrina, llamémosles de nuevo a estas cosas: a la predicación de la cruz, a la herencia incorruptible y a no tener miedo a sufrir, porque el sufrir solamente es la antesala del descanso. ¿Sí? Son cosas en alguna medida simples. Quiero concluir, solo que cuando digo hoy sí, cuando digo conclusión, va a estar un poquito extensa, porque siempre había querido predicar sobre este pasaje. Nunca lo había estudiado como hoy lo estudié, y de verdad me trajo mucha satisfacción. Dije, hoy es el momento de estudiar este pasaje. Vamos todos, y quiero que lo abran en la Biblia, en primer libro de Crónicas, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Si tienen su propia Biblia, resáltenlo. Si tienen la Biblia en el teléfono, también la pueden resaltar. Primera los Corintios 4, verso 10. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. ¿Sí? Es lo que se conoce como la oración de Jabes. ¿Sí? Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Espérate, no te adelantes. Sí. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. ¿Sí? Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo de Reyes, primero de Crónicas, primer libro de Crónicas. Dice el capítulo 4, verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ok. Este verso fue utilizado para escribir un libro que se llama La oración de Jabes. No me recuerdo mucho el autor, pero es un libro famosísimo a partir de este pequeño verso, el cual se estima que ha vendido más de 10 millones de copias, este librito. Y hace precisamente un acercamiento a este verso, adivinen, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la teología de la prosperidad. Recuerdo estar en un grupo de jóvenes y una pareja de pastores que ahora están precisamente los pastores de jóvenes ahora están en una de estas iglesias que es más o menos así, y nos decían: lean este libro, lean, es que no han leído este libro, y nos lo daban y nos lo querían meter. Gracias a Dios en ese momento yo era bien haragán para la lectura y no lo quise leer, ¿verdad? Pero hace un acercamiento este libro a este pasaje desde la perspectiva de la teología de la prosperidad. El gran predicador, uno de mis predicadores favoritos, Steve Lawson, dice lo siguiente. Ayúdame, y creo que hay una cita un poco extensa de 2 diapositivas. Dice: el libro está seriamente plagado de las siguientes cosas. Primero, una visión inadecuada de la oración, banalizando, es decir, haciendo vana su naturaleza verdaderamente profunda. Segundo, un enfoque equivocado sobre la prosperidad. Quiero parar ahí. Hoy en esta conclusión voy a hacer algunos comentarios sobre lo que realmente significa prosperar desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Entonces, volviendo a la cita, Lawson dice: segundo, un enfoque equivocado sobre la prosperidad, enfatizando abiertamente los milagros y las bendiciones financieras. Tercero, una doctrina defectuosa de la providencia, que no ve a Dios soberana y activamente involucrado en toda la vida. Sin embargo, aparte de las polémicas, nos hará bien volver a visitar la oración de Jabes. No el libro, sino el texto bíblico, y descubrir lo que realmente enseña esta oración.
Quiero culminar nuestra, en alguna medida, estudio o crítica de la teología de la prosperidad con un verso tan pequeño, pero que realmente destruye todos los argumentos de la teología de la prosperidad. Primero, el relato genealógico que se ve en primer libro de Crónicas, capítulo 4, utiliza una frase para describir a Jabes. En el verso 9 dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es casi que lo único que se nos habla de él. Probablemente fue un hombre muy fuerte espiritualmente, ¿sí? A quien se le tenía en alta estima en sus días, más virtuoso que otros. Eso es lo que implicaría la pequeña descripción que tenemos de este hombre llamado Jabes. La piedad de este hombre parece estar registrada de tal manera que hasta una ciudad fue nombrada en su honor. El lugar en donde las familias de los escribas se reunían, dice el primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 55. Entonces, para empezar, cuando hablamos de Jabes, no hablamos de cualquier persona, ¿sí? Sí, hablamos de un hombre pecador y todo lo demás, pero estamos hablando de un hombre verdaderamente creyente, virtuoso, un hombre disciplinado, un hombre muy honorable, ¿sí? No estamos hablando de una persona que estaba padeciendo un montón de cosas y de repente hizo esta oración y mágicamente se lo solucionó la vida. No, el contexto es diferente, ¿ok? Sin titubear, Jabes puso, la oración de Jabes nos enseña primero que Jabes puso sin dudar la totalidad de su vida y de sus proyectos en manos de Dios. ¿Ok? En ninguna parte de la oración de Jabes observamos apelar al esfuerzo personal o a las obras personales para obtener ciertos resultados. ¿Sí? Vemos acá a Jabes poner la totalidad de su vida y de sus proyectos en manos de Dios, del Dios de Israel, sabiendo que no había manos más seguras, poderosas y capaces que las de Dios, como lo que Él es, soberano. Hay que interpretar que Jabes se pronuncia en total dependencia de Dios. Recordemos que la teología de la prosperidad lo menos que profesa es una dependencia de Dios. Es una dependencia de ti, de lo que tú haces, ¿sí? De lo que tú puedes dar, porque si das, entonces entonces la teología de la prosperidad llama al esfuerzo humano para producir, para hacer que Dios funcione, ¿sí? Es como que Dios no funciona si tú no lo activas. Esa es la idea de la teología de prosperidad. Pero acá vemos a Jabes decir, dependo totalmente de ti. Es un cuadro diferente, ¿sí? La palabra dice que Jabes invocó al Dios de Israel, ¿sí? Invocó el nombre de Dios. La palabra invocar nos ayuda a entender precisamente ese primer paso. Cada vez que leemos en la Biblia, o la mayoría de veces, de acuerdo al contexto, que leemos a alguien invocando el nombre de, es decir, dependo totalmente de este, ¿sí? O me someto al juicio de este. Fue cuando los saduceos y los fariseos estaban a punto de matar a Pablo, ¿sí? Y Pablo dice, al César invoco. Entonces ahí ya no pudieron hacer nada porque se puso en manos de el emperador romano. Entonces la palabra invocar acá significa eso. Invoco a Dios en el sentido de dependo de Él totalmente y me someto a su juicio y a lo que Él determine. Eso no lo vemos en ninguna latitud de la teología de la prosperidad. No vemos la invocación a Dios. Vemos la invocación del pastor, de lo que el pastor pueda decir que yo tengo que hacer, ¿sí? Esto significa que Jabes reconoció que Dios gobierna soberanamente y providencialmente sobre todo. Para Jabes, Dios es trascendente porque es grande, pero también es inmanente en el sentido que puede escuchar la oración de este humilde hombre, ¿sí? Cuando Jabes expresa su deseo por la bendición de Dios,
Está pidiendo que Dios extienda un favor inmerecido. En la teología de la prosperidad lo que vemos es, yo estoy dando y lo que se me dijo es que me tienen que dar. No está pidiendo un favor inmerecido. Aquel que cree en la doctrina de la prosperidad está diciendo, yo di, a ver pues, a ver si es cierto. Es una demanda arrogante. Aquí lo que estamos viendo de Jabes es, yo ruego por un favor inmerecido. Muy ilustre, muy honorable, una ciudad le pusieron de mi nombre. Sí, pues yo puedo ser el gran Jabes, pero en este momento yo pido por un favor inmerecido, porque todo lo que soy, lo que tengo realmente no lo merezco. Es una actitud totalmente distinta, ¿sí?, a lo que enseña la teología de la prosperidad, ¿sí? Jabes no está demandando ni está buscando poner a Dios en una posición de obligación para bendecirlo. La petición acá que Jabes dice, oh, si ensancharas mi territorio, ¿sí? Algunos creen que es, Jabes está pidiendo por más terrenitos, ¿verdad?, que su finquita sea más grande. Miren qué terrible la teología de la prosperidad, porque distorsiona estos pasajes. La frase ensanchar el territorio era una frase con sentido militar. Era una petición, una forma de pedir que Dios derrotara a los enemigos. Militarmente en algunos momentos, ¿no? No era un deseo de que mi terrenito sea más grande. Era, en el territorio en donde vivo, líbrame de los que nos acechan. Esto es consistente con lo prometido por Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando Dios anunció que el pueblo de Israel iba a heredar la tierra de Canaán, una de las cosas que Dios prometió era la derrota de los enemigos. La palabra ensanchar mi territorio tiene que ver con eso, más que con más terrenitos. Podemos ver que Dios acá no nos prohíbe pedirle cosas materiales. De hecho, el mismo Jesús enseñó a sus discípulos a pedir a Dios por el pan de cada día. Hay que hacerlo, ¿sí? Yo le pido a Dios que me provea para el pan, para la medicina. Ahorita de verdad estoy pensando ayunar con el costo de la gasolina, pedirle a Dios que nos ayude. Entonces estamos echando 38 quetzales el galón de gasolina, hombre. No, está difícil, ¿verdad? Pero finalmente podemos concluir que no, Dios no nos prohíbe pedirle por cosas materiales. Claro que hay que hacerlo, pero hemos de enfatizar nuevamente que Dios responderá de acuerdo a su voluntad. La oración del creyente debe ser para la gloria de Dios y no para saciar la avaricia del hombre. Jabes nos enseña que la petición a Dios debe ser con humildad de corazón y nunca con demandas altivas. Yo soy hijo del rey y por eso el rey me tiene que dar. No, yo soy súbdito del rey. Y si el rey me dice no, aguántese con lo que tiene, eso me toca. Híjola, el diablo no le está gustando mucho lo que estamos haciendo. Si no, quítale el wifi al iPad y lo vuelves a poner. A ver, mírenme aquí, no, miren la tele. Todos viendo la tele, ¿verdad? Ok, el concepto que acabo de dar. La oración de Jabes era para darle gloria a Dios, no para darle gloria al hombre. Era para que Dios se glorificara en el conceder esto. No para saciar lo que Jabes, su corazón y su carne anhelaban. No es una demanda altiva. Jabes pidió al Señor y dice, si tu mano estuviere conmigo, ¿sí? Cuando estos lenguaje que le llamamos antropomórfico, ¿no? Que se le añade a Dios o se le adjudica a Dios una forma humana, ¿no? Una
una parte del cuerpo humano a Dios, si tu mano estuviera conmigo, pidiendo así que la providencia de Dios finalmente lograra lo deseado. Lo que Jabes está pidiendo es que la providencia y el esfuerzo de Dios sean los que logren lo que se desea, no lo que yo hago, ¿sí? El resultado final debe ser un resultado que reconozca, que admita lo que Dios hace, no lo que yo hice. ¿Ok? De otra manera, si lo que nosotros hacemos logra, ¿sí?, lo que queremos. De otra manera, si lo que nosotros hacemos es lo que logra lo que queremos, el crédito nos lo llevamos nosotros. La oración de Jabes nos enseña de nuevo a que el crédito tiene que ser el crédito para Dios. ¿Sí? Jabes termina pidiendo ser librado del mal y no sufrir daño o dolor, lo cual se traduce en una petición para la protección, ¿no? Que Dios proteja sobrenaturalmente a aquel que cree en Él, que lo proteja del conflicto. Tanto en el contexto de Jabes como en el nuestro, los creyentes estamos expuestos a constantes peligros y necesitamos protección de los ataques, de los asaltos del enemigo. En resumen, esta oración no posee una actitud demandante para que sirva de base para la doctrina del Evangelio de la Prosperidad. Más bien es una oración con profunda humildad, la cual la Biblia registra que Dios lo otorgó. ¿Sí? Ayúdame con la otra diapositiva. Dice, le otorgó Dios lo que pidió. La teología de la prosperidad no puede decir esto. La teología de la prosperidad finalmente tiene que concluir diciendo, porque yo hice, obtuve. Pero la Biblia dice que es Dios el que otorga. ¿Sí? Esto no sucedió debido a que Jabes usó una fórmula, no hizo uso de manipulación, porque Dios no puede ser burlado. Más bien, Dios soberanamente escogió glorificarse al responder la oración de Jabes. Y esto es lo que la Biblia enseña. Si Dios a alguien le dice no, no hay nadie que lo cambie. Si Dios a alguien le dice sí, soberanamente Dios lo hizo. La oración de Jabes no puede ser una especie de mantra o de eslogan que podamos utilizar para ver si Dios nos hace el milagrito. Esta oración nos enseña a acercarnos a Dios con profunda humildad, y solo cuando Dios es glorificado y magnificado, solo ahí realmente podemos ser bendecidos. La Biblia sí habla de prosperidad. Dios no se opone a la prosperidad. Nosotros no proclamamos un evangelio de la liberación, ¿verdad? En donde todo lo contrario, tiene que haber pura pobreza y sufrimiento. Podemos ver que a veces Dios ofrece prosperidad. A veces Dios ofrece prosperidad como resultado de la fidelidad. Un cristiano ha sido fiel y Dios le recompensa. Gloria a Dios. Podemos ver algunos ejemplos en la Biblia. Salomón puede ser un ejemplo, aunque sea parcialmente. Y generalmente también la prosperidad que la Biblia habla es aquella prosperidad producto del trabajo duro y honesto. No nos oponemos a esa prosperidad. Aquel cristiano que cree en Dios, que se somete a Dios, que es humilde, pero que también es trabajador, Dios le bendice, Dios le prospera, ¿sí? No sé si se recuerdan aquel meme donde sale aquel señor con sombrero, ¿verdad? No es mucho, pero es trabajo honesto, ¿verdad? Sí, Dios recompensa el trabajo honesto. Claramente no es malo buscar proveer cosas bonitas para nuestra familia, ¿sí? Pero debiese ser a través del trabajo. No es a través de estar orando todo el día y esperar a que de repente aparezca en la puerta alguien que me lo venga a dar. No, es a través del trabajo. La pereza está condenada en la Escritura. Ahora, el perseguir la prosperidad debe ser un asunto que hagamos con mucho cuidado, ¿ok?
De nuevo, voy concluyendo con esto. No nos oponemos a ser prósperos, pero hay que hacerlo con el cuidado debido, de acuerdo a los lineamientos que la Escritura nos da. Otro predicador bautista, hoy solo bautistas, estuve yo consultando, Voddie Baucham, escribe que este esfuerzo por prosperidad puede convertirse en idolatría, dice él, si no se tiene el debido cuidado. Veamos lo que él dice. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Es fácil mantener nuestros ojos demasiado enfocados en el premio, poniendo el regalo por encima del dador. Aquí está una de las claves para prosperar bíblicamente. Ojo, no poner nuestra mirada en el resultado, sino en aquel que nos ha dado el poder, la fuerza, la habilidad para provocar un resultado. Mucha gente prospera porque está buscando el premio, el premio, el premio. Y tristemente, ahí funciona el principio de sembrar y cosechar, pero lamentablemente para su propia destrucción. Porque aquel que está buscando esto, lo va a encontrar, pero para su propia destrucción. Pero aquel que está buscando al Salvador, aquel que está buscando al Señor, agradar al Señor. Yo hago esto porque el Señor es mi Dios, porque lo quiero agradar a Él y por eso trabajo duro. Por eso le pongo ganas a lo que hago y de verdad me esfuerzo y busco al Salvador. El resultado que voy a obtener no será para mi propia destrucción. ¿Ven la diferencia? También siempre está el peligro de no recordar, el que la gente olvida, que una vez Dios les prospera, olvidan agradecer. Sí, la gente trabajó, la gente se esforzó, hubo gente que trabajó por décadas y ahora tienen, digámoslo así, el derecho de disfrutar de lo que han acumulado. No se olviden nunca de agradecer. Esa es la gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. ¿Por qué Dios juzgó al incrédulo? Dice Romanos 1, porque no le dieron gracias. Si yo trabajé y obtuve y hoy gozo de lo que tengo y no agradezco, ¿qué estoy diciendo? Lo que tengo, yo me lo di. Yo lo obtuve sin la ayuda de nadie. Mucho cuidado, eso no es prosperidad. Si yo trabajé, busqué al Salvador, fui fiel, servirle. Hubo momentos en los que estuve dispuesto a, en vez de ahorrar, dar a otros, ayudar, si estuve dispuesto y busqué hacer lo que el Salvador me dice, y llegué a una etapa en donde pude disfrutar de lo que prosperé. De todas maneras agradezco, porque si no fuese por Él que me dio la fuerza para hacer la riqueza, nada tendría. Es una prosperidad distinta, es una prosperidad con una actitud humilde. Es deber del creyente entender que la prosperidad inicia primero con ser mayordomo de lo que ya se tiene. Pueda que hoy no tengamos mucho, ¿sí? Pero seamos buenos mayordomos. Aunque no lo crean, yo cuidé bastante la guitarrita y hoy nos dio una guitarrota, ¿verdad? Le ponemos ganas a esas cosas. Es ser buenos mayordomos con lo que se tiene para poder después poseer más. Ser mayordomo con lo que se tiene y con las habilidades que se tienen para ser productivos. Tanto los bienes materiales como las habilidades deben ser utilizadas para la gloria de Dios. Por ejemplo, si el trabajo que hacemos lo hacemos porque Dios nos dio esta habilidad de hacer el trabajo, entonces estamos siendo buenos mayordomos. Pero si hacemos el trabajo solo porque hay dinero, ¿sí? Es decir, que la motivación principal es obtener dinero por sobre glorificar a Dios, entonces hay que tener mucho cuidado porque estaríamos yendo por un camino de idolatría. Aunque es un asunto que parece muy subjetivo, todo creyente debe analizar humildemente sus motivaciones. No malinterpretemos esto. No hay nada de malo en ganar dinero por lo que hacemos. No hay nada de malo en eso.
Un doctor que reconoce que Dios le dio una mente científica y que va a ayudar a otros y sanar a otros para la gloria de Dios, puede obtener un pago por su trabajo, y un gran pago por su trabajo, ¿no? No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con que un doctor cobre por su trabajo. Algo muy diferente es que este mismo doctor haya elegido esa profesión porque es la más lucrativa. Su motivación es distinta. Debemos prosperar de acuerdo a lo que Dios permite. ¿Sí? Hay momentos en nuestra vida en donde Dios no permite que prosperemos como a nosotros nos gustaría. Estamos tranquilos, no estamos ansiosos. Vamos a prosperar a la velocidad que Dios lo permita. Hay que buscar ser el mejor en la profesión que tenemos y ejercerla con honestidad. Debemos buscar prosperar en las formas que agradan a Dios. No podemos prosperar en las formas que nos agradan a nosotros. Hasta en eso debemos de reconocer el señorío de Cristo. ¿Sí? Trabajamos duro, no estamos buscando atajos, no estamos buscando hacer trampas, mucho menos estamos sentados esperando el milagrito económico. Se nos demanda levantarnos y trabajar. Esto nos lleva a considerar un punto muy importante que está atado al tema de la prosperidad. Nuestro trabajo nunca debe sacrificar a nuestra familia. Descuidar a nuestra esposa y a nuestros hijos debido a que tenemos que trabajar mucho, sea para cumplir nuestros compromisos, no es algo que honre a Dios. ¿Esto significa que entonces debemos renunciar a nuestro trabajo? No. Debemos creer que Dios en su misericordia sí nos permite hacer bien las cosas, hacer ambas cosas, trabajar duro y obtener lo que necesitamos para nuestra familia. Dios nos puede permitir esto, ¿sí? A algunos les costará un tanto más que a otros, pero todo creyente debe tener siempre bien presente estas prioridades. Buddy Vaughan termina diciendo: descuidar a tu esposa y perderte la niñez de tus hijos simplemente no vale el salario extra. Tu cuenta de banco no es un sustituto adecuado de tu presencia. El que mi esposa tenga ahí lo suficiente, pero yo no estoy, no es algo justificable. Hubo personas prósperas en la Biblia. No nos oponemos a la prosperidad. Nos oponemos al evangelio de la prosperidad. Nos oponemos a la teología de la prosperidad. No nos oponemos a la prosperidad. La Biblia registra a Abraham, a Job, a Salomón. Algunos piensan que hubo una mujer llamada, sí hubo una mujer llamada Dorcas en Hechos capítulo 9, que era probablemente una mujer muy adinerada, que ayudaba a los que hacían la labor del evangelio, entre otros que se podía mencionar en la Biblia. Pero en todos estos casos de prosperidad que se menciona en la Biblia, el lenguaje bíblico es de aprobación. Por lo tanto, hemos de concluir que se puede prosperar y también gozar de la aprobación de Dios, siempre y cuando prosperemos en la forma en la que Él nos demanda.